Hola, hola, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos, ¿cómo están? El Padre les bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Quiero saludar a todas las personas que ya se están conectando hoy a nuestra transmisión. Bendiciones, bendiciones Natasha, Manuel, bendiciones a todos los que están conectándose. Dios te bendiga, Natasha. ¿De qué parte te conectas? De República Dominicana, una tierra preciosa, una tierra de bendición. Una tierra de adoradores y de profetas de Dios. Gracias, Jesús. Nati Arias, bendiciones, bendiciones. Blanca, Dios te bendiga. ¿De qué parte te conectas tú? Bendiciones, Emelín. El Padre te bendiga. Tenemos a Peggy, tenemos a María, bendiciones. De Colombia. Amén, hermosa tierra colombiana. Un lugar de bendición, un lugar poderoso. Breca, sotorra, bacara, mashita, lai. Gracias, Dios. Vanessa, bendiciones. Quiero saludar a todos los que ya están entrando ahí. De México. Tenemos gente de Colombia, República Dominicana. Tenemos gente de México. ¿De dónde más? De Argentina. Emily, de Argentina. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay algo que siento en mi espíritu. Quiero decirle algo a la primera persona que me escribió desde República Dominicana. ¿Estás ahí todavía? Karen, desde Miami. Dios te bendiga, Karen. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Natasha, te voy a decir qué es lo que yo veo. Yo vi literalmente una abuela tuya. Vi una mujer en un lugar parada y no es tu mamá, es tu abuela. Y vi esta mujer, es lo que percibo por el espíritu. Y sobre esta mujer hay promesas. Yo veo una mujer que ha orado a Dios, una mujer que ha buscado de Dios, una mujer que carga unas promesas para su generación. ¿Tú sabes de qué abuela te estoy hablando? ¿Estás ahí? No te pregunto porque tú tienes tú conoces, me imagino que conoces a tus abuelas, pero hay una señora que yo estoy viendo, una señora que yo la veo y presiento que no es tu mamá, sino es una abuela. Y es como si esta mujer tuviera conocimiento de Dios, como si hubiera estado, como, como si un conocimiento de Dios, como si esta mujer hubiera orado a Dios, hubiera buscado a Dios. Y siento como si Dios tuviera un pacto con ella. Es la percepción que yo tenía. No, no hablo de tu madre, hablo de tu abuela. ¿Conoces a tus abuelas? ¿Alguna de tus abuelas? ¿Mm? Bueno, estoy esperando que me responda Angie. Dios te bendiga. Bienvenida. Antoinette. Bendiciones desde Francia. Qué bueno, qué lindo. Gracias por estar conectada. Ya son las 12 de la noche en Francia, igual que aquí en España. Bueno, ya que no nos responde todavía, no hablaba de tu mamá. Te estoy diciendo que yo veo una abuela en tu línea generacional. Es lo que yo veo. Veo una abuela en tu línea generacional que buscó a Dios, que tuvo un pacto con Dios. Y esta mujer, a causa del pacto que ha tenido con Dios y la búsqueda que ha tenido con Dios, hay algo que Dios quiere hacer contigo y con tu generación. Es lo que yo veo.
¿Ok? Así que recibe esa palabra. Sheken tuli kalama sorian darama shemdalai. Bre katalama sheketele boshele. Te adoramos, Jesús. Pastora Iria de Blanco. Dios te bendiga, pastora. Bienvenida. ¿De dónde te conectas, amada pastora? Breka shetele ke talama sori cantarama. Shitalai, bricantoro bostereba carabashe. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Marta, bendiciones. Leandra, Dios te bendiga desde Venezuela. Qué bueno, pastora. Bienvenida. Bienvenida. Marga, puedes hacer la pregunta. Álvaro, Dios te bendiga. Blanca, bendiciones desde Colombia. Qué lindo, pastora, bendiciones. Emily, un abrazo para usted. Leandra, desde República Dominicana, bendiciones. Bueno, la verdad te voy a responder mientras que las personas entran. Tu pregunta es, ahí está la pregunta, quiero mirarla. ¿Qué se necesita para llamarse apóstol? Creo que es lo que me escribiste, ¿no? No se necesita nada para llamarse apóstol. ¿Por qué? Porque nadie puede llamarse apóstol a sí mismo. No hay forma de que un hombre pueda llamarse apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede darlo. Esto es una gracia divina. Dios le entrega, aquí tengo varias pastoras que están conectadas, ninguna de ellas se puede autollamar pastora a menos que el Espíritu de Dios haya revelado su asignación. Entonces, si me preguntas eso, nadie puede autodenominarse apóstol. No hay forma, ni por todo el estudio que yo pueda tener, así sea que forme parte de una escuela teológica, etcétera. Nadie puede llamarte apóstol, autollamarse apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, a menos que Dios le haya dado literalmente una asignación con respecto a eso. Ahora, yo sé que hay muchas personas que de repente tienen un conflicto con respecto al ministerio apostólico, al ministerio profético, por causa que creen que el último profeta fue Juan y luego creen que el último apóstol fue Pablo. Pues déjenme aclararle algo rápidamente. El último profeta nacido de mujer fue Juan, dice la Escritura. Pero dice, mira la comparación que haga, pero aún el más pequeño, ¿de qué? Están hablando de profetas. Presta atención, están hablando de profetas. Dice, el último profeta fue Juan. El último profeta no dice, dice, exactamente dice esto, que Juan fue el último profeta nacido de mujer. Es lo que dice la parte de la Escritura. Escucha esto. Pero dice, pero en el reino de Dios, aún el más pequeño es el más grande. Qué interesante. Está hablando de profetas y ahora dice, pero en el reino de Dios, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan. Qué interesante lo que está diciendo aquí. Porque está hablando de profetas y está diciendo que en el reino de Dios hay profetas. Lucas capítulo 7, versículo 28 dice, porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan. Escucha esto, más el más pequeño ¿de qué? De los profetas en el reino de Dios es mayor que él. Porque se está hablando de profetas, literalmente. Entonces, profeta no es el último, Juan, perdón, no es el último profeta, es el último nacido de mujer. ¿Ok? Gloria a Dios. Ahora, de los apóstoles, Pablo es el último apóstol, literalmente, de su generación. Es lo que algunos creen. Gracias, Señor. ¿Quién más está ahí? A ver, dame un segundo. Gracias, Señor. Ok. Entonces, la mayoría de personas tienen ese tipo de conflictos
porque creen que los únicos apóstoles que existieron fueron hasta Pablo, los últimos profetas que hubo fueron hasta Juan, y eso no es verdad. Los ministerios todavía están vigentes, los ministerios todavía son funcionales, y los ministerios los da el Espíritu Santo. Los da el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Efesios, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, algunos de ustedes dirán, claro, a unos apóstoles, a unos profetas, como diciendo, hablando del pasado, pero dice a unos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, están todos juntos, tanto los que fueron atrás como los que van a ser en el presente y los que van a ser en el futuro. ¿Ok? Así que literalmente, ¿existen los apóstoles todavía? Sí. ¿Existen los profetas todavía? Sí. ¿Ok? Pero no vamos a dejar que estas preguntas nos distraigan un poco. Vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante. Quiero hablar de un tema que va a bendecir a muchos de ustedes, donde hay muchos que pueden escuchar la voz escuchan una voz que les da una instrucción, que te revela algo, y la gente no sabe y dice, es que no sé si fue Dios quien me habló o fue un ángel quien me habló. ¿Quién fue el que me habló? Yo quiero hablar hoy con respecto a esto. Quiero revelarles, eh, darles revelación, conocimiento, gracias Espíritu Santo, con respecto a qué tipo de voz escuchaste. ¿Cuántos han escuchado una voz y han quedado sin entendimiento, sin saber si es el Espíritu Santo o si es un ángel quien te habló? Porque el Espíritu Santo habla y los ángeles también hablan. Y esto es importante que usted lo entienda. Nosotros los profetas de Dios tenemos que aprender a diferenciar la voz de Dios de la voz de los ángeles. Tenemos que aprender a diferenciar la voz de nuestro espíritu, la voz de nuestra alma. Es importante aprender esto. Y si nosotros somos capaces de aprender esto, no caeremos en confusión, no caeremos en error, no caeremos en alguna situación como diciendo, fue Dios quien me habló, o fue un ángel quien me habló, o la verdad no sé quién me habló. Vamos a aprender un poco sobre esto, ¿ok? La mayoría de nosotros dentro de la escuela de los profetas, hemos aprendido a oír la voz de Dios de distintas maneras. Dios habla todo el tiempo. Lo voy a volver a repetir. Dios habla. Breca, sotori, cándala. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias por la unción que se está comenzando a derramar en este lugar, por la atmósfera que hay en este lugar. Yo te doy gracias por tu presencia. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Escuche esto, por favor. Dele todo el mundo tap tap a la pantalla, por favor. Rápidamente, acompáñeme, dele tap tap a la pantalla. Ok, escuche esto. Hay una persona que Dios está sanando ahora mismo y tienes un problema en el páncreas. Tienes un problema en el páncreas y el Señor te está sanando ahora mismo. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Acabé de percibir este milagro de parte de Dios para una persona que tiene un problema en el páncreas. Bendiciones, Daisy. El Padre te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Te da un dolor, pero el Señor te está sanando ahora de ese problema. Hay un páncreas que Dios está sanando en este momento. Recibe sanidad. Amén. Bendiciones, Xiomara. Dios te bendiga. Un abrazo grande para ti. Amén. Vamos, dele todo el mundo tap tap a la pantalla rápidamente. Yo les voy a enseñar algo muy interesante. ¿Ok?
vamos a iniciar con el tema de hoy. Quiero enseñar hoy. Voy a estar sujeto a lo que el Espíritu quiere hacer, pero quiero enseñar. Algunos quieren que oremos por ellos, pero yo quiero enseñar. Entré para enseñar un momento aquí, algo muy interesante. El tema de hoy en esta masterclass le he titulado ¿Fue Dios o un ángel quien me habló? Así que voy a iniciar, ¿ok? Bendiciones a todos, ¿cómo están? El Padre les bendiga, reciban un fuerte abrazo. Les saluda el apóstol y profeta Paolo Brifo Doraxi. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros amados seguidores de nuestros distintos canales de TikTok, YouTube, Instagram. También a los alumnos de la Escuela de los Profetas. Gracias por estar aquí en un live donde vamos a estar hablando de un tema muy profundo que le he titulado ¿Fue Dios o un ángel quien me habló? Hay muchas personas que han tenido la experiencia de oír una voz, pero quedaron de repente sin el entendimiento y sin la comprensión de saber si fue Dios quien les habló o si fue un ángel que les habló. Yo quiero enseñarles hoy varias cosas profundas con respecto a esto. Cuando yo sé que fue Dios quien me habló, o sea, el Espíritu Santo quien me habló, o fue un ángel quien me habló. Vamos a empezar en orden. Vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la voz del Espíritu y la voz de un ángel? Y quiero que todos los que están aquí conectados entiendan que los ángeles todavía hablan, ¿ok? Los ángeles todavía hablan, los ángeles todavía se mueven, los ángeles todavía están en operación divina, ¿ok? Usted tiene que entender que todo lo que Dios hace en la tierra, en su gran mayoría pasa por medio del ministerio angelical. Cuando usted va a ver a Jesús en la tierra, en su ministerio terrenal, muchas de las cosas que Jesús hizo fue por medio de movimiento y operación angelical. Si usted no me cree, la mayoría de personas dice, no, fue Jesús quien lo hacía. Era solo Jesús quien se movía, quien declaraba, quien hablaba, quien operaba en el poder del Padre. Pero si usted se da cuenta, Jesús mismo le dijo a Natanael, a partir de hoy tú verás a los ángeles de Dios subir y bajar por encima del Hijo del Hombre. ¿Qué le está diciendo? Que a partir de este momento que te acabas de unir a mi equipo, te vas a dar cuenta que todas las cosas que están ocurriendo es una operación angelical. Hay un movimiento angelical a mi alrededor de continuo. Es más, si usted sigue mirando y detallando a Jesús en diferentes escenarios, se va a dar cuenta que aun cuando está en el desierto, después de los 40 días de ayuno, dice la palabra que cuando tuvo hambre, ¿quién fue el que lo fortaleció? ¿Quién fue el que le sirvió? Perdón, dice que fueron los ángeles. Dice, y aparecieron ángeles y le servían, ¿ok? Luego usted va a ver a Jesús en el Getsemaní, que él está ahí en ese lugar orando, diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y está en una lucha interna entre sus dos naturalezas, la naturaleza de 100% Dios y la naturaleza de 100% hombre. Hay una batalla ahí literalmente. La naturaleza divina quiere hacer la voluntad del Padre y la naturaleza del hombre quiere buscar una salida, pero dice la palabra que después un ángel se apareció y le fortalecía. No fue el Espíritu Santo, fue un ángel. Entonces usted tiene que comprender que los ángeles constantemente, ellos están ejecutando la voz de Dios. Ellos están literalmente cumpliendo tareas y asignaciones dadas por Dios. Es más, cuando usted ora, quiero que usted entienda esto, cuando Dios determina responder tu oración, el que va a ejecutar el cumplimiento o el que va a traer la respuesta o el que va a moverse a favor de lo que tú has pedido es un ángel. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos que los ángeles todavía están operando en la tierra. Yo he tenido experiencias sobrenaturales con ángeles donde Dios me ha permitido salir no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, se lo digo de verdad, no imitando a Pablo, sino fue una realidad. Yo estaba en un bus y de repente vi que yo salí completamente por la ventana del bus y me fui parado en medio de una ciudad y veía ángeles, veía un ángel que caminaba conmigo, veía otros tipos de ángeles detrás de gente, veía demonios también y pude ver el reino del Espíritu, cómo está en medio de nosotros, porque Jesús dijo que el reino estaba en medio de nosotros, el reino espiritual. Entonces, los ángeles son reales, los ángeles son enteramente reales. El pueblo de Dios
Israel, aún en los tiempos bíblicos, ellos entendían el movimiento angelical. Recuerde esto. Usted dice, claro, Antiguo Testamento, apóstol, ¿verdad que a Moisés en el desierto se le aparece un ángel? Es verdad que usted va a encontrar que en diferentes escenarios aparecen los ángeles de Dios, pero también operan en el Nuevo Testamento. ¿Mm? También en el Nuevo Testamento todavía siguen moviendo ángeles. Y ahora mismo los ángeles siguen funcionando. Aún después de Cristo, usted se va a dar cuenta que el que liberó a Pedro de la cárcel fue un ángel. ¿Alguien está aquí? Entonces los ángeles todavía están en operación. Ellos todavía hablan. Por lo tanto, hay momentos en donde usted va a escuchar la voz de un ángel. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz de un ángel? La primera y gran y enorme diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz de un ángel es que el Espíritu habla desde adentro. El Espíritu no habla desde afuera, el Espíritu habla desde adentro. Algunos me dirán, pero apóstol, la Escritura me revela que el Espíritu Santo hablaba, por ejemplo, Dios hablaba desde afuera y llamaba a la gente y la gente escuchaba uno y se acercaba. Eso era antes de Cristo. Antes de Cristo el Espíritu estaba fuera del hombre. A través del pecado de Adán, la gloria de Dios, que es el Espíritu operando en el hombre, fue apartada de Dios, del hombre, perdón. Por lo tanto, antes de Cristo, el Espíritu estaba fuera. Solo el Espíritu venía sobre ciertos hombres específicos para ciertas tareas o asignaciones específicas. Pero después de Cristo, el Espíritu Santo reside dentro de nosotros. Por lo tanto, usted no puede escuchar al Espíritu Santo hablar desde afuera porque Él está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos diferenciar la voz del Espíritu Santo y la voz de un ángel, la primera distinción es que el Espíritu de Dios habla desde adentro, habla desde nuestro interior. Algunas veces será muy sobrenatural, tan sobrenatural que usted tendrá como la idea que usted se había como comido un radio, como si usted tuviera un parlante aquí en su vientre, que cuando suena, resuena todo. Entonces, que yo no podría describirle la voz audible del Espíritu Santo dentro, en nuestro interior. Es algo sobrenatural. Es algo que usted no alcanza a comprender. Y si usted tuvo una experiencia como esta, pues usted sabe de lo que yo estoy hablando. Pero el Espíritu Santo, escúcheme bien, la primera distinción que tiene entre su voz y la de un ángel es que él habla desde adentro, ¿ok? Y ahora yo voy a hablar algo más profundo un poquito más adelante. La segunda distinción, anote por favor, del Espíritu Santo en su voz con la voz de un ángel es que su voz trae convencimiento. Siempre la voz del Espíritu Santo traerá convencimiento. En cambio, la voz de un ángel no trae convencimiento. Eso lo voy a hablar más adelante. Pero la voz del Espíritu Santo trae convencimiento. Recuerde que la palabra dice que el Espíritu Santo nos convence, no solo de pecado, nos convence de la asignación que tenemos, nos convence de las cosas que Dios ha hablado a favor de nosotros. Por lo tanto, la voz del Espíritu trae convencimiento. Si tú escuchaste una voz que habló desde adentro de ti, no desde afuera, sino desde adentro. Si tú literalmente escuchaste una voz que te trajo convencimiento, que te impulsó, que te sedujo, utilizando la palabra de manera correcta y pura, te sedujo, escúchame bien, como lo dice la palabra, los profetas dicen, me sedujiste. Dice Jeremías también, escuche esto, que te seduce a hacer la voluntad. Entonces, esa voz es el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede convencerte para hacer algo. Un ángel no tiene la tarea de convencerte, ¿ok? Y es importante que tú lo entiendas. Lo tercero, la tercera diferencia entre la voz del Espíritu y la voz de un ángel, escúchame bien, es que la voz del Espíritu es una voz relacional. Es una voz relacional. O sea, ¿qué significa esto? Que es una voz que
lo voy a decir así para que usted me entienda, como si tuviera derecho sobre ti. Cuando te habla, esa voz viene acompañada como de un derecho sobre ti. O sea, te dice frases como hija mía, frases como sierva mía, frases como quiero que cambies esto, frases como purifícate, vive para mí. O sea, esa voz viene acompañada de esa fuerza que te dice, tú eres mía, tú eres mío, tú me perteneces. Eso no lo puede hacer un ángel. ¿Por qué? Porque un ángel, primeramente, no se relaciona contigo como tú con el Espíritu. Dos, tú no le perteneces al ángel, tú le perteneces a Dios. Entonces, si escuchaste una voz relacional, pero que tiene autoridad, una voz como si tuviera un derecho sobre ti, que muchas veces te dice hija mía, sierva mía, o que te habla como que quiero que cambies de esta manera, o te dice conságrate, o te dice purifícate, vive para mí, ese es el Espíritu Santo enteramente hablándote, ¿ok? Tienes que entender, eso es importante. El Espíritu habla desde la relación. Su voz literalmente es como alguien que tiene una relación contigo. Cuando tú tienes una relación con alguien, tú tienes confianza. Hey, tráeme esto, por favor. Hey, mira, hazme esto. ¿Cierto? Porque hay una relación, el esposo con la esposa. Literalmente, cuando habla desde una relación y habla como con una cierta autoridad, como con un cierto dominio sobre la persona, como que la persona fuera su propiedad. Ok, de esa manera habla el Espíritu Santo. Así que si tú escuchaste una voz desde tu interior, escuchaste una voz que te traía convencimiento, una voz que te seduce a hacer su voluntad y también una voz que habla como con cierto derecho sobre ti, como con cierta autoridad sobre ti, estamos literalmente hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando directamente contigo. Ahora, quiero aclarar algo y es muy importante que lo enseñe, ¿ok? Pero antes de hacerlo, quiero que todo el mundo le dé tap tap a la pantalla. Vamos, todo el mundo que está ahí, dele tap tap corazones a la pantalla sin parar. Hágalo conmigo hasta que se llene el corazoncito y ¡pum! Salgan los confeti ahí. Por favor, hágalo para que TikTok vea que tenemos actividad. Porque a veces estamos tan conectados en la revelación que dejamos de darle tap tap a la pantalla y entonces nos penalizan aquí. Aparece en una pantalla diciendo hay penalización porque parece que es un video grabado y no un video que están interactuando. Así que ayúdenme, por favor, y dele tap tap a la pantalla, por favor. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, algunos preguntarán, profeta, ¿y cómo usted sabe cómo el Espíritu Santo habla? ¿Cómo usted, yo lo he escuchado en otros live, por qué usted tiene tanto entendimiento? Porque soy un profeta de Dios y el Espíritu Santo nos ha permitido aprender muchas cosas y las distintas formas de cómo Dios habla. Mire, yo le voy a decir algo. Existen más de 1000 maneras de Dios hablarle al hombre, pero el hombre no entiende. El hombre no comprende. El hombre cree que Dios habla solamente a través de la Biblia. El hombre cree que Dios habla solamente a través de la predicación. El hombre piensa que Dios solamente habla de manera audible y o a través de sueños también. Pero déjeme decirle que Dios habla de tantas formas que usted no alcanza a imaginarse. Entonces, cuando usted forma parte de una escuela de profetas que tiene literalmente revelación de la voz de Dios, que voy a decir algo muy profundo, la voz de Dios es una dimensión. Uf, lo que dije fue muy fuerte. La voz de Dios no es un sonido, la voz de Dios no es un ruido, la voz de Dios no es algo que de repente es formado o forjado por cuerdas vocales como es la voz natural de todo el mundo. No, la voz de Dios es una dimensión, escuche esto, es una dimensión. Cuando tú entras a la dimensión llamada la voz de Dios, tú comienzas a tener entendimiento de las múltiples formas de Dios hablarle al hombre. Edith pregunta, ¿cómo hago parte de la escuela de los profetas? Ahí van a poner el número, Edith, en un momento, de la escuela de los profetas. Tú puedes escribirme y va a llegarme el mensaje en unos minutos aquí y yo te voy a responder cuando termine el live. Yo te voy a enviar la información de la escuela de los profetas, ¿ok? Entonces, escúcheme, la voz de Dios es una dimensión.
Presta atención, es una dimensión. Cuando usted entra a la dimensión llamada la voz de Dios, usted va a comenzar a entender los distintos mecanismos, los distintos códigos, las distintas formas, las distintas maneras que Dios usa para comunicarse con el hombre. Algo que yo le digo a todos nuestros alumnos proféticos y nuestros hijos profetas y ministros de diferentes naciones, yo le digo lo siguiente, les digo, usted tiene que entender que la voz de Dios está en todo. O sea, para el profeta todo está vivo. Y la voz de Dios, todas las cosas contienen voz de Dios. Por eso usted va a ver en el libro de Génesis que dice que la brisa contenía voz de Dios. Dice que cuando la brisa del día, dice que la voz de Dios se paseaba en medio de la brisa del día. Y Adán, dice la palabra, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. O sea, Dios descendía al huerto del Edén y Adán sabía cuando Dios descendía simplemente por la brisa, el sonido de la brisa. Entonces, el sonido de la brisa contiene voz de Dios y así muchas otras cosas contienen la voz de Dios. Hay gente, por ejemplo, que no entiende las formas de Dios hablar. Yo le voy a enseñar algo muy práctico, ¿ok? Antes de continuar aquí. Pero, por ejemplo, yo como profeta de Dios, de repente estoy hablando con alguien ahora mismo, o estoy, predicando, enseñando, y de repente veo un nombre, ¡prum! Y veo ahí Vivian, perdón, ¿no? Dice Vivian Molly. Y de repente yo le digo, Vivian, ¿sabes qué? Yo siento de parte de Dios decirte que en este momento estás en un tiempo donde debes cuidar tu relación, tu comunicación con Dios. Tienes que proteger tu intimidad, tu medio de comunicación. La intimidad es el medio de comunicación con Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la intimidad, por medio de la oración. Alguien está aquí y yo le puedo decir a ella literalmente esto. Y usted decir, profeta, ¿cómo usted sabe que ella está pasando por una situación en donde ella verdaderamente necesita ponerle cuidado a su comunicación con Dios, a su intimidad con Dios, a su relación con Dios? Porque puede ser que usted se esté equivocando y ella tenga una relación sólida, una relación fuerte con el Espíritu Santo. ¿Cómo usted lo sabe, apóstol? Porque de repente yo estoy aquí en medio de mi escenario donde tengo mi tablet, pero también tengo mi celular, y de repente, de un momento a otro, cuando vi el nombre de Vivian, escuche esto por favor, cuando vi el nombre de Vivian, automáticamente miré mi celular y me quedé conectado con el teléfono. Como profeta de Dios entiendo que Dios quiere usar todo lo que está a mi alrededor para hablarme. Y lo que Dios me está diciendo, ahora yo como profeta voy a discernir la voz de Dios que está en un objeto, porque Dios puede usar un objeto para hablarte. Dios le dijo a Jeremías, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Ok, hay una voz que tienes que descifrar. Hay un mensaje que tienes que descifrar en la vara de almendro. Y el mensaje es que yo acelero mi palabra para el cumplimiento. Entonces, literalmente vi el teléfono y entendí la importancia de cuidar la comunicación entre Dios y tú, Vivian. Entonces te pregunto, Vivian, ¿es verdad que debes de cuidar tu relación con Dios? Ahí está Vivian, áncame a Vivian, por favor. Con Dios, ¿lo que estoy diciendo es real o no es real? Es mi pregunta para ti. Respóndeme, por favor. Ahí dice, ahí está Vivian. Así es. ¿Se dan cuenta? Yo no la conozco, no sé quién es, nunca la he visto quizás en mi vida, pero la puse como un ejemplo y la palabra que le di fue certera. Es verdad lo que estoy diciendo y Dios la está llamando, Vivian. Dios te está llamando literalmente a cuidar tu relación con Dios. ¿Cómo Dios me habló? Solamente mirando este teléfono, percibí, lo miré y miré allá y dijo Dios, la palabra es para esa persona. Así opera el Espíritu Santo. La gente no entiende. ¿Y cómo usted puede saber esto? Reka, Sotorri, Amtalama, Shendalaya. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cómo puedes saber esto? Wow, qué profundo. Ok. Porque cuando tú tienes entendimiento de lo profético, tú comienzas a desarrollar la capacidad de tu espíritu, que es el discernimiento, porque a Dios no se le escucha, a Dios se le discierne, ¿ok? Entonces comienzas a discernir la voz de Dios en las cosas, y al discernir la voz de Dios, comienzas literalmente a operar en una dimensión que te coloca en ventaja frente a mucha gente que no conoce
las formas de Dios hablar. ¿Alguien está aquí? ¿Ok? Entonces, preste atención, por favor, lo que le voy a decir. Si usted quiere aprender cosas sobre lo profético, usted necesita colocarse debajo de una autoridad profética, de alguien que porte una unción profunda profética y que pueda enseñarle, impartirle, activarlo en lo profético. Ahorita acabamos de terminar una clase profética con todos nuestros alumnos, una clase adicional. Hace media hora creo que la terminamos, si no me equivoco, 1 hora. Terminamos una clase donde hablé de las 7 etapas por donde todo profeta debe de pasar para constituirse una voz profética. ¿Ok? Acabamos de terminar. El domingo tenemos una clase oficial. Entonces, usted puede ser parte de una escuela de profetas que puede mudar su historia, pero para eso usted necesita escribirme. Escríbame, por favor. Escríbame y yo al final de nuestra transmisión, yo le voy a responder y enviar la información de la escuela de profetas. Gracias, Mili Montero, hija. Amén, así es. Es una bendición pertenecer a la escuela de los profetas. Amén. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cuáles son las características de la voz de Dios? Uno, que Dios, el Espíritu Santo, siempre habla desde adentro, ¿ok? Él no habla desde afuera. Si escuchaste una voz externa a ti, es un ángel quien te habló, ¿ok? Un ángel quien te habló. 2, ahora algunos dirán, apóstol, y las personas que no estaban en Cristo y escucharon una voz de afuera, ¿es el Espíritu de Dios? Claro que sí, es el Espíritu de Dios que todavía no está dentro de ti, pero te está invitando a que tú le permitas entrar, perdón, te está pidiendo que lo invites a entrar dentro de tu corazón, de tu espíritu, para poder habitar dentro de ti y instruirte y de manera interna. Pero esa característica de esa voz del Espíritu Santo, si fue el Espíritu quien te habló desde afuera, hay muchas características y sobre todo voy a hablar solo un poquito, no voy a hablar mucho, voy a hablar de las vibraciones de esa voz, voy a hablar literalmente, escúchame bien, de lo que tú sentiste cuando oíste esa voz. Si esa voz literalmente venía acompañada de dulzura, presta atención, de dulzura, literalmente era el Espíritu Santo, porque una de las características del Espíritu es que Él es dulce. Él es muy, muy dulce. Por lo tanto, hay dulzura en su voz. Es una voz que te da confianza, es una voz que te abraza, es una voz que literalmente te da confianza, es una voz que toca tus emociones. En cambio, la voz del ángel no. ¿Alguien me está entendiendo? Que toca tus emociones. Es una voz que tu espíritu la reconoce. ¿Por qué? Porque tu espíritu salió de Él, vino de Él. Hay una convicción que fue Él quien te habló. ¿Ok? Ahora te dice, pero yo no escuché la voz así. Yo escuché una voz fuerte. Claro, si estabas en un pecado, si estabas en un camino súper peligroso, si ya habías escuchado a Dios hablarte a través de otras personas, darte alguna advertencia y escuchaste una voz de autoridad que te produjo en ese momento un sacudimiento, un quebrantamiento, es la voz del Espíritu de Dios. ¿Ok? Él está fuera de ti, Él todavía no está dentro de ti, pero está pidiéndote que lo invites a entrar, ¿ok? Pero en este live yo estoy hablando de la gente que tiene adentro el Espíritu, la gente que camina con Dios, la gente que tiene una vida con el Espíritu de Dios, ¿ok? La diferencia entre la voz de un ángel y la voz del Espíritu Santo es que la voz del Espíritu es desde adentro. 2, la voz del Espíritu siempre trae convencimiento. Y 3, es una voz relacional, es una voz que tiene autoridad, es una voz que denota cierto derecho sobre ti. ¿Ok? Que puede tener frases como mía eres tú, hija mía, sierva mía. Te dice, quiero que cambies esto, quiero que te consagres, purifícate, vive para mí. O sea, es una voz que literalmente denota como un derecho que tiene sobre ti. Y el único que tiene derecho sobre ti y a quien tú le perteneces es a Él y no un ángel. Un ángel no te hablaría así. ¿Ok? ¿Alguien está aprendiendo aquí algo? Ahí escríbame yo y dele tap a la pantalla rápidamente. ¿Ok? Entonces, un ángel, pasemos a la voz del ángel. ¿Cómo es la voz del ángel? ¿Cuál es la diferencia entre un ángel
y entre la voz de un ángel y la voz del Espíritu, aparte de lo que le acabo de decir. Y aquí voy a decir algo muy fuerte. Hay momentos en donde el ángel no solo habla de manera externa, sino que los ángeles tienen la capacidad de hablar al reino del pensamiento. Algunos lo llaman telepáticamente. ¿Alguien está aquí? Escuche esto, por favor. Telepáticamente. Edelweiss, perdóname si no pronuncié bien tu nombre, discúlpame. Edelweiss, tú me preguntas, ¿cómo sabes esto? La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, pero que Él las tiene guardadas para los que le aman. El día que comiences a buscar a Dios en una dimensión profunda, Dios te revelará no solo estos misterios, sino muchísimos más. Jesús le dijo a sus propios apóstoles y a mucha gente que estaba por ahí, les dijo, mire, hay muchas cosas que yo quiero decirles, pero no puedo hacerlo ahora porque no lo soportarían. ¿Por qué? Porque si les he hablado, le dijo a algunos, cosas terrenales y no las creen, ¿cómo sería si les hablara a los espirituales? Así hay mucha gente que no se le puede hablar mucha cosa espiritual porque ya se turban, ya se asustan cuando los comienzan a sacar de sus marcos estructurales, teológicos, algunos religiosos. Pero bueno, ¿ok? Vamos a continuar, continuemos por favor. Entonces, volviendo aquí, hay ángeles que te hablan literalmente en el reino del pensamiento, no telepáticamente. Olvide esa palabra extraña, que es la comunicación telepática que le colocaron así como a los extraterrestres y los marcianos. Olvídese de eso. Dios no habla telepáticamente, Dios habla al reino del pensamiento y los ángeles tienen la capacidad de hablarte al reino del pensamiento. Se lo voy a mostrar. La Biblia dice, Dios dice en su palabra, antes que la palabra esté en tu boca, yo ya habré respondido. Présteme atención aquí, por favor. Antes que la palabra esté en tu boca, yo ya te habré respondido. La pregunta es, antes que la palabra esté en tu boca, que se articulen palabras en tu boca, ¿dónde estaban? En tu mente. Entonces Dios dice, antes que estén en tu boca, yo respondí. Entonces, ¿dónde Dios miró lo que tú ibas a hablar por tu boca? En tu mente. Dios opera en el reino del pensamiento. Dios mira tus pensamientos. Por eso Jesús dijo, antes ustedes para pecar tenían que ir y acostarse y adulterar con la mujer de otro. Hoy día yo le digo, si solo ustedes aquí en su mente codician a una mujer, ya han pecado. O sea, Jesús lo que hizo es darnos el entendimiento que nosotros somos juzgados no por lo que hablamos solamente, sino por lo que pensamos. Entonces hay un reino llamado el reino del pensamiento, donde ocurren muchas cosas. Entonces, cuando Dios te habla, porque el Espíritu también lo hace, pero cuando los ángeles te hablan al reino del pensamiento, escúchame bien, y Dios también te habla al reino del pensamiento, Dios deja caer pensamientos. ¿Cómo así, apóstol? Te lo enseño. Esta es una clase profética, literalmente. ¿Cómo así? Te lo enseño. O sea, tú no estabas pensando en algo específico, pero de un momento te llegó un pensamiento. Eh, Ve a donde fulano, llama a fulano, te vino el nombre de alguien, viste una situación, sentiste hacer algo, te vino un pensamiento sobre algo. ¿Qué es eso? Tú estás en un estado de intimidad, estás en un estado de comunión, y cuando tú estás en un estado de comunión, tu mente o tu pensamiento, el reino del pensamiento, se convierte en un lienzo profético para que Dios deje caer sus pensamientos en tu mente. Dios deja caer sus pensamientos en tu mente y automáticamente esos pensamientos que no eran tuyos son de Dios. Pero los ángeles tienen también esta capacidad de poder hablarte al reino del pensamiento. Por eso tú te puedes, y cualquier ser espiritual te puede hablar al reino del pensamiento. Cualquier ser espiritual te puede hablar al reino del pensamiento. ¿Ok? Por eso tú vas a encontrarte que de repente dice, yo tuve una experiencia con un ángel, pero él no abrió su boca y yo entendí todo lo que hablaba. Claro, él se está comunicando contigo en el reino del pensamiento, ¿ok? Que es un reino superior al reino de los hombres, donde se habla el lenguaje de los hombres, que se articulan palabras, ¿ok? Escuche esto, por favor, que esto es profundo. Entonces, ¿qué sucede? Literalmente, ¿cómo diferencio la voz de Dios de la voz de un ángel si ambos me hablaron al reino del pensamiento? Si ambos se comunicaron conmigo en el reino del pensamiento, siguiendo el mismo patrón. Si el pensamiento que viene literalmente trae un convencimiento,
permanece latente, si el pensamiento que viene acompañado como de ese detonante de un derecho que tiene sobre ti, es el Espíritu Santo quien te está hablando, literalmente. ¿Me entiendes? Viene acompañado de un sentimiento, es el Espíritu de Dios. En cambio, los ángeles, y presta atención que le voy a enseñar algo muy profundo, los ángeles no convencen. Eso es solo el atributo del Espíritu Santo. Eso es algo solo del Espíritu, el convencerte. La asignación de los ángeles no es convencerte. La asignación de los ángeles es comunicarte simplemente lo que Dios ha hablado. Su tarea no es convencerte. Su tarea es solo comunicarte lo que Dios ha encomendado. Usted se va a dar cuenta cuando un ángel se le aparece a Zacarías y le da una instrucción, o sea, mejor dicho, le revela algo que Dios le ha mandado a decir. Dice la palabra que él en un momento duda. ¿Y qué es el trabajo? Convencerlo. No, ¿verdad? Zacarías, mira mis alas, mira cómo yo soy. Esto es voz de Dios, de verdad vengo de parte de Dios. Él no está tratando de convencerlo. Literalmente, escuche esto, él no está tratando de convencerlo, él simplemente está comunicando. Y como él no creyó, lo sentenció. Jaime me está entendiendo. Entonces, literalmente, el ángel cuando habla, él viene solo a instruir, no te va a convencer. Así que si el pensamiento que llegó a tu mente, escúchame bien, no te convence, simplemente pasó un pensamiento y se fue, eso fue un ángel quien te habló. Eso fue un ángel quien te dijo algo de parte de Dios, pero de ti depende enteramente si lo haces o no lo haces, si lo dejas pasar o lo accionas. En cambio, si fuera el Espíritu Santo, ese pensamiento queda latente ahí, queda latente y no se va a ir hasta que tú hagas lo que Él dice, porque Él es el único que convence. ¿Habrá alguien que está entendiendo y aprendiendo algo? ¿Ah? ¿Alguien está aquí? La persona que escribió por ahí, solo Dios puede leer el pensamiento. Yo no estoy hablando de leer pensamientos. Yo estoy hablando de la comunicación en el reino del pensamiento. Cuando un ángel puede hablarte en el reino del pensamiento. Yo no estoy diciendo que están leyendo mentes. Estás un poco equivocado con lo que estás diciendo. Entonces, déjame continuar, por favor. Entonces, escuche esto, por favor. Los ángeles, hablando ahora ya no de voces internas, sino de voces externas. Cuando tú escuchas una voz, yo escuché una voz aquí en mi oído, una voz aquí, allá, por ejemplo, hace un momento, alguien vino y me dijo, apóstol, yo me estaba bañando y literalmente escuché su voz, que es mi voz, tu voz, la escuché aquí en mi oído hablándome. ¿Ok? Mire lo que le voy a enseñar, muy profundo. ¿Podría ser Dios o podría ser un ángel? Es mi pregunta. ¿Quién sería quien le habló? Se estaba bañando. Escuchó la voz aquí. Era una voz externa, no era una voz interna, porque la voz interna sale desde aquí, desde esta parte. La voz y resuena en todo tu ser. La voz que escuchas aquí es una voz angelical. Ahora, la pregunta es, ¿pero era su voz, apóstol? Ok, ¿por qué? Recuerde que aún Dios, cuando llamó a Samuel, no usó su voz propia, usó la voz de Elí. Pero fue desde afuera, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios no estaba dentro de Samuel. ¿Alguien está aquí hoy o no? Después llega una etapa en donde el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre Samuel. Samuel estaba en formación todavía. Había sido consagrado, presentado, pero en su momento, cuando él fuera establecido en su asignación y ven el ungimiento, ahí donde el Espíritu Santo vendría sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Usted se va a dar cuenta que escucha una voz, pero es la voz de Elí, pero era Dios utilizando la voz. O sea, Dios puede usar la voz de alguien más. Claro que sí, pero, escúchame bien, esa voz se estaba escuchando desde afuera y no dentro. Déjeme mirar al ángel, por favor. ¿Qué pasa? Ella escucha mi voz, pero yo estoy aquí. Yo estaba dando una clase profética, pero ella escuchó mi voz en su oído. ¿Será que un ángel puede usar mi voz? Escúchame bien, mi voz para comunicarle a alguien algo. Claro, claro que sí, un ángel puede utilizar mi voz para comunicarle algo a alguien. ¿Cómo así? ¿Qué ángel es ese? ¿Usted está preparado para un misterio o no? ¿Mm? ¿Usted está preparado para un misterio o se va a ir corriendo asustado de aquí? ¿Mm? ¿Qué ángel puede ser ese?
Fácil. Puede ser mi ángel. ¿Y tu ángel acaso, profeta, tiene tu voz? Claro, mi ángel tiene mi voz. Muéstramelo por las escrituras, te lo voy a mostrar. Cuando tú vas a ver a Pedro, hay un ángel que saca a Pedro de la cárcel. Y literalmente Pedro va al lugar donde estaban orando para que sea liberado de la cárcel. Y cuando toca la puerta, Rode, que era una muchacha que estaba dentro, dijo, ¿quién es? Y dijo lo siguiente, ella dijo, soy Pedro, ábreme. Y ella salió corriendo. Y le dijo a los que estaban orando, le dijo, hey, hey, Pedro está afuera, Pedro está afuera. ¿Por qué ella dice que el que está afuera es Pedro? Porque Pedro acaba de responder, soy yo, Pedro. Y dijo, oye, ¿verdad es Pedro? Es su tono de voz, su timbre de voz, si es que lo conocía. Y salió corriendo para allá. ¿Y qué dijo la iglesia que estaba orando? Automáticamente dijo lo siguiente. Dijo, no, estás loca. Ese no es Pedro, ese es su ángel. Ellos entendían por revelación que cada uno de nosotros poseemos un ángel, portamos un ángel, el ángel de la semejanza, el ángel del destino. Escúchame bien, y ese ángel puede utilizar tu voz, ¿ok? Pero no voy a entrar, esto ya sería literalmente un conocimiento muy profundo sobre los ángeles. Pero voy aquí a hablar aquí en este punto. Entonces, los ángeles nunca van a tratar de convencerte. Los ángeles nunca van a tratar de seducir tu voluntad, porque esa no es su naturaleza. Esa es solo la naturaleza del espíritu. ¿Alguien está aquí? Los ángeles solo te declaran lo que Dios ha mandado a decir. Ellos solo te comunican tareas, porque su trabajo es comunicar y no convencer. ¿Ok? Perfecto. Ahora, normalmente, lo voy a decir, cuando los ángeles te hablan, presta atención todo el mundo, cuando los ángeles te hablan, ellos no, lo tengo que decir, no convencen, no traen convicción, traen intimidación. Wow, lo que acabé de decir fue muy fuerte. Lo que traen no es convencimiento, sino intimidación. La voz de un ángel te intimida. ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta que en Lucas capítulo 1, versículo 13 en adelante, usted se va a dar cuenta que un ángel se le aparece a Zacarías y le dice, el ángel le dijo, Zacarías, no temas. ¿Por qué el ángel cuando aparece le dice, no temas? Porque la apariencia del ángel intimida, la voz del ángel intimida. Lo mismo pasó con María en Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel le dijo, salve, mujer muy favorecida, el Señor es contigo, y etcétera. Y luego en el 29 dice, y ella se turbó. Y el ángel le dijo, María, no temas. ¿Ok? Entonces, los ángeles, quiero que usted entienda, ellos no traen convicción. Su voz muchas veces trae intimidación. ¿Por qué? Se lo voy a decir. Porque muchas veces esto ocurre por el rango que tiene el ángel. El rango que tiene el ángel. ¿Ok? Si el ángel que ha sido enviado tiene un rango elevado, fuerte, porque hay ángeles que tienen alas, hay ángeles que no tienen alas, hay ángeles que tienen 6 alas, hay ángeles que tienen 4 alas, hay ángeles que tienen 2 alas, hay ángeles que no tienen alas. Escúcheme, hay ángeles que están aquí en este plano físico y que no están en el reino del espíritu, en el reino de los cielos. Hay ángeles que están aquí con nosotros. Y hay ángeles, lo voy a decir, hay ángeles que nunca han entrado al plano físico. Dios mío, hay mucho misterio sobre esto, pero bueno, ¿a dónde quiero llevarlo? El rango del ángel muchas veces intimida a la persona. Su voz viene como con una potencia, con una fuerza, con algo que tú dices, Dios mío, pero esa voz, tú dices, es que no sé, es que me dio como, no sé, fue fuerte, pero no es mala, no es mala. O sea, en el fondo tú sabes que no es mala, que no es del diablo, pero era tan pesada, era tan fuerte que intimidaba literalmente. Esa es la voz del ángel. ¿Ok? Entonces, si tú quieres aprender a discernir entre la voz del Espíritu y la voz del ángel, aquí tienes cosas muy importantes. Recuerda, la voz del Espíritu habla desde adentro. La voz del Espíritu trae convencimiento. La voz del Espíritu denota como un derecho sobre ti. Es una voz relacional, ¿ok? Como que tiene una relación contigo. ¿Listo? Aparte de esto, la voz del ángel, recuerde, él no convence, el ángel solo comunica, el ángel intimida. ¿Ok? El ángel denota autoridad cuando va a hablar.
Manuela dice, lo confirmo, apóstol. Amén. Entonces, estas son algunas de las diferencias básicas para uno poder discernir si me habló el Espíritu o me habló un ángel del Señor. Porque usted va a encontrar en la Biblia hombres de Dios que dicen, y el ángel del Señor me dijo. Y otros decían, el Espíritu del Señor me habló. Ellos mismos, los profetas, discernían cuándo era un ángel hablándoles y cuándo era el Espíritu quien les hablaba, porque tenían entendimiento de esto. Amén. Entonces, si usted quiere aprender mucho más sobre esto, quiere tener un mayor entendimiento sobre la voz de Dios, la voz del Espíritu, la voz de los ángeles, la forma en cómo se mueven, yo lo invito a que usted pueda ser parte de una escuela poderosa, una escuela profética, una escuela del Espíritu. Literalmente, aquí en Europa ya son las 1 de la mañana, yo vivo en España, son las 1 de la mañana, ya tengo que salir de este live porque la gente tiene que dormir, ¿ok? Entonces, ahí está el número de nuestra escuela de profetas. Voy a pedir que por favor posteen el número. Usted escríbame, yo le voy a responder antes de acostarme a dormir, antes de orar y dormir. Voy a responderle y le voy a enviar la información de nuestra escuela de profetas. Y usted puede ser parte de una escuela y de una compañía de profetas que está entrenando a una generación profética que va a preparar el camino para la segunda venida del Señor. Amén. Si usted quiere ser parte de la generación profética del último tiempo, Reka Shetela Manamtu, Li Karamasoriam Taraba Sheitalaya. Este es el momento. Este es el momento para que usted pueda unirse a un equipo profético, a una compañía profética y ser entrenado, ser adiestrado por profetas y aprender a oír a Dios. Amén. Aprender a oír a Dios. Deus abençoe, amado pastor Adalberto. Um abraço grande para você. Sim, meu amado, eu vou subir agora, em um momento, a escola, el aula de hoje, para que você possa escutarla, tá bom? Vou a colocarla en el grupo de WhatsApp. Um abraço grande, te amo. Amém, obrigado. Beijos. Amén. Profeta, ¿con quién está hablando usted? Estoy hablando con un profeta de Dios de Brasil que forma parte de nuestra escuela de los profetas, hijos proféticos. Están ahí. Entonces, si usted está interesado, usted puede entrar ya con nosotros. Natalia, ¿cuándo inicia? Ya hemos iniciado. Puedes pedir la información de la escuela de profetas, toma el número que está ahí y el domingo tenemos clase oficial. El domingo puedes iniciar con nosotros y si entras hoy a nuestra escuela de profetas, te puedo enviar la clase adicional que tuvimos hoy, que es una clase muy poderosa que te va a bendecir. Todo el que entre hoy, le voy a enviar la clase adicional que dimos hoy para que usted sepa de lo que hablamos, que es muy hermoso, donde hablamos las 7 estaciones o las 7 etapas por donde toda persona que quiere establecerse como un profeta en el reino de lo profético debe de pasar. ¿Ok? Así que bueno, les amo mucho, les bendigo. Quiero orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todos aquellos que han tenido un corazón generoso, que han donado en este live. Bendícelos, Padre amado. Provéeles todo lo que ellos necesitan, que ellos puedan conocer tu abundancia y tu sobreabundancia en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que van a ser parte de la escuela de los profetas, aquellos que están interesados en tu escuela, porque no es mía, es tu escuela, que van a entrar, que van a permitirse el ser formados por tu Espíritu a través de nosotros, tus hijos, tus profetas, tus apóstoles. Padre, te doy gracias por ellos. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias porque yo sé que este live ha sido de bendición para muchos de ellos y también sé que la invitación o el anuncio de la escuela de los profetas es la puerta, el portal que tú quieres usar, la catapulta que quieres usar para dimensionar a muchos de los que están hoy aquí a una mayor profundidad de la voz de Dios, de tu voz, Señor, y de lo profético. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de ellos. Amén, amén, amén. Xiomara dice, profeta, necesito ese video de la clase de hoy. Xiomara, tú no formas parte todavía de la escuela de los profetas, ¿verdad? Porque la mayoría de los alumnos los conozco. Si no formas parte todavía, o si de repente sí no lo sé, si eres nueva, si no formas parte de la escuela de los profetas, no puedes recibir las aulas, son privadas. Pero si formas parte de la escuela de los profetas, entonces te podemos enviar la clase de hoy. Amén. Les amo mucho.
Los bendigo. Si no me siguen en mi canal de YouTube, busquen Apóstol Paolo Brufao. Si no me siguen en Instagram, busquen Apóstol Paolo Brufao. Si no me siguen en TikTok, síganme. Si están interesados en algunos de nuestros libros, de mis libros, yo soy autor de libros, puede ir a Dios mío, Amazon. Va a Amazon y pone Apóstol Paolo Brufao y le van a salir muchos de mis libros que usted puede leer y adquirir conocimiento profundo a través de ellos. ¿Ok? Puede adquirir mis libros en Amazon. Les amo mucho, les bendigo. Gracias a todos los que me están saludando, los que están hablando, los que están ahí. Espero que la clase los haya bendecido. ¿Cuántos fueron bendecidos por esta clase? Muchos de ustedes, ¿verdad? Ahí está. Información de la Escuela de Profetas. Escríbanos ahora y ya les responderemos en unos minutos. Chao, chao. Bendiciones. Dios les bendiga.